Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Fernando Arnal, compañero de policía y formador en materia sobre tarjetas de movilidad reducida. Con Ferni, como es conocido en el colectivo policial, vamos a hablar sobre estas tarjetas y su interés policial, así como los presuntos delitos de falsedad documental, sus medidas de seguridad y actuación policial a tener en cuenta. Eso sí, antes de iniciar os queremos pedir un pequeño favor que os va a costar unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda, como es comentar el audio, ya sea en iVoox o iTunes, así como compartirlo en distintas redes sociales, ya que nos servirá para tener una mayor visibilidad y llegar a más compañeros. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Ferni, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, agradecer siempre a ITEPOL contar conmigo para cualquier tipo de materia y en este caso la que vamos a tratar hoy. Nada, sobre todo nosotros, sobre todo por tu tiempo y que quieras compartir tus conocimientos y experiencia con el resto de nuestros oyentes, que tenemos un tema bastante interesante y desconocido para algunos, la verdad, sobre el tema de las tarjetas de movilidad reducida. Pero bueno, antes de entrar en materia, Ferni, una presentación para nuestros oyentes que te conozcan. Bueno, para los que no me conozcan, soy Fernando Arnal, Ferni, me conocen así los compañeros y demás. Y nada, actualmente policía local en Torrent, en Valencia, y es un municipio del área metropolitana. Y bueno, actualmente presto servicio en la sección de atestados, intercalando alguna semana de trabajo como patrullero. Y bueno, ya llevo aquí un tiempecito y ahí estamos, haciendo la faenita que nos deja, no se puede. Muy bien, perfecto. Pues como hemos adelantado, tenemos un mundo interesante de tratar. Además, gracias a ti que me das mucha información al respecto, me introduje también en esto. Y bueno, ¿y para qué serían las tarjetas de movilidad reducida, las TMR? Pues sí, bueno, a ver, las tarjetas, el nombre puede variar un pelín dependiendo de la comunidad autónoma donde esté, pero bueno, popularmente y conocidos son tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Usamos las siglas TMR o TPMR, dependiendo de los compañeros y demás. Pero bueno, pues es un documento el cual acredita a su usuario a estacionar en una plaza reservada de las que vemos normalmente en la vía pública, señalizada como tal, ¿vale? Y pues eso, le autoriza y le acredita estacionar en esa zona, ¿vale? Le garantiza ese derecho, porque por normativa así viene recogido. Vale, y eso es para que nos entiendan. Esas zonas que vemos que están pintadas en azul y que tiene su correspondiente señal, exacto, porque también hay discrepancias, ¿no? De que tiene que estar bien señalizado, con la de prohibido estacionar, sí, con el logo del Sistema Internacional de Movilidad Reducida, ¿vale? Para que luego, digamos, en esa infracción administrativa que no te la puedan archivar. Exacto, sí. Con el paso del tiempo o haber pasado por varios municipios, como en mi caso, observas a veces deficiencias en la señalización, ¿no? Realmente la señalización se engloba en diferentes normativas, ¿vale? Una de ellas es el reglamento, ¿vale? En el cual, pues bueno, debemos de la señal vertical debe ser o bien la de prohibición, la Romeo 307, ¿vale? O la Sierra 17, que es el panel de indicación, en este caso la P de parking, y luego habría que añadir el símbolo internacional de discapacidad o un panel informativo, excepto personas con movilidad reducida o lo que fuera, ¿vale? Sí que es verdad que normalmente algunos municipios bien no tienen señal vertical, con lo cual tenemos solo una marca vial horizontal acotando la plaza de estacionamiento, pero sería incompleto e incorrecto, o bien en algunos municipios nos contaron también que la señal se basa solo en un panel azul con el pictograma del símbolo internacional de discapacidad, ¿vale? Esta señal también sería incorrecta, ¿vale? No sería lo adecuado. Lo adecuado es la señalización que hemos marcado antes, ¿vale? Sería para garantizar esa seguridad jurídica a la hora de interponer esa infracción, esa denuncia administrativa. Exacto. A ver, sobre todo que haya señalización vertical, ¿vale? Que es la que nos va a ayudar, ¿vale? Y que esta sea correcta, ¿vale? Los ayuntamientos pues deben de corregir esta
estas deficiencias en cuanto a señalización para garantizar un buen uso de las plazas y que el colectivo de personas con movilidad reducida pues pueda hacer uso de ellas cuando disponga y cuando necesite, evidentemente. Sí, además, un colectivo que cuando te bajas del coche y compruebas esas tarjetas o se las pides, ¿no?, para comprobarlo, es un colectivo bastante agradecido, porque ahí, que nosotros vamos a hablar durante esta charla, un uso bastante fraudulento al respecto con estas tarjetas. Sí, la verdad es que normalmente cuando intervienes con este tipo de documentos y con las propias tarjetas, los conductores y demás, si las personas no tienen nada que ocultar, en cuanto les explicas un momento el tipo de control que estás haciendo, el por qué lo haces y tal, ellos siempre te lo agradecen. Es más, incluso muchas veces te facilitan información. Pues mire que ahí estaciona una persona siempre que no tiene tarjeta, o que creo que era de su madre y su madre se ha muerto. No sé, cosas así, ¿vale? Que a nosotros pues luego nos pueden ayudar a llevar otro tipo de una intervención o un seguimiento, ¿vale? Y poder, pues, luego, pues, como vemos más adelante, pues resolver la intervención, ya sea administrativamente o incluso penalmente, si es el caso. Exacto. ¿Y tú personalmente cómo te introdujiste en este mundo de las tarjetas de movilidad reducida? Bueno, pues es bastante curioso, ¿no? Pero cuando aprobé en Torrent, ¿vale? Nos destinaron a la sección de barrios, ¿vale? Entonces, la sección de barrios, pues bueno, el policía de barrio es un policía que próximo, ¿no? Va a pie, no carece de vehículo y tiene unos cometidos un poco limitados, ¿no? En el aspecto de que no puedes hacer intervenciones del tipo a lo mejor que desearías o que una gente tenía pensado. Entonces, es un policía que va a pie y por lo cual hay determinados controles que los puede llevar a cabo sin ningún problema. Uno de ellos los estacionamientos y apuntando más aún o precisando más aún el de los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida. Entonces, anteriormente en otro municipio que había trabajado en un municipio de playa y tal, sí que recuerdo, pues eso, que teníamos muchos estacionamientos, que los controlábamos, pero era un control distante, ¿no? Era como un control, me acercaba, sí, tiene algo azul ahí, vale, sí, está caducado, bueno, pues está caducado, le pongo un boletín de denuncia, vale, pues ya, y no entraban más allá, no era un poco, no te acababas de soltar en ese tipo de intervención. Aquí, pues poco a poco, al estar de barrio, pues bueno, empezamos, una compañera que tenía también y algún otro compañero más, un poquito a llevar un control más exhaustivo y nos encontramos a ver, bueno, infinidad de casuística, ya te digo, administrativa, penal y un montón de variables que hay. Y eso dio pie a que poco a poco pues fuéramos profundizando en el tema y fuéramos pues mejorando y perfeccionando la intervención con este tipo de documentos y garantizando pues que todo se llevaba acorde a normativa. Entonces, este control de tarjeta de movilidad reducida, ¿solo lo podrían hacer policías locales o lo puede hacer cualquier fuerza y cuerpo de seguridad? No, de hecho, al final cualquier policía podría controlarlo. Otra cosa es que a lo mejor otros cuerpos se dediquen a otro tipo de intervenciones por su idiosincrasia o por sus competencias directamente, ¿no? Sí que es verdad que las policías locales siempre somos policía de tráfico, nos gusta, ¿no? A algunos compañeros parece que no les gusta, pero a mí me gusta, por ejemplo, y es así. Entonces es para bueno y para lo bueno y para lo malo. Y se puede llevar a cabo el control por cualquier fuerza y cuerpo de seguridad. De hecho, algún compañero que tengo en algún grupo, por ejemplo, Mossos de Escuadra, las ha controlado y ha pillado ha derivado en alguna intervención que ha tomado el camino de la vía penal y ya está, y lo ha trasladado. Que luego necesita que baje o comisionar un compañero de policía local para retirar con grúa o para levantar boletín de denuncia por ordenanza o por reglamento, pues bueno, pues comisionas a los compañeros. Pero sí que es verdad que es más habitual que lo controlemos las policías locales y menos que lo controlen otro tipo de fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero no es que no lo puedan hacer. No habría ningún inconveniente en seguir luego, pues eso, si es infracción administrativa únicamente, policía local ya se encarga de su cometido. Y si realmente se descubre que hay un presunto delito, que ahora veremos, falsedad y demás, pues entonces ya seguir pues la vía judicial. Exacto. De hecho, en mi municipio, algunos compañeros, por ejemplo, de Policía Nacional, porque allí tenemos comisaría, algunos que ya nos conocen nuestra forma de trabajar y demás, a veces, oye, mira, que he visto ahí que hay algo raro, que me parece, y sí que es verdad que a veces pues nos informan
a lo mejor ellos no, de iniciativa propia, no llegan a meterse, ¿no? Pero sí nos informan, oye, es que he visto ahí algo raro, ha venido un tío con una tarjeta o tal, y sí que a veces nos pasan alguna información y luego pues se intenta resolver, ya sea administrativamente o simplemente con el mero hecho de control, que esté todo correcto, o si deriva en vía penal. Pues nada, ese es el objetivo de la charla, ¿no? Que haya un mayor control por parte de todo, pues sí, para evitar esos usos que se hacen. Que también es verdad que es uso fraudulento tanto por los que tienen la tarjeta mal, como digamos por los propios usuarios de la tarjeta que la tienen bien, que eso también sería otro debate. Vale, sí, pero sí. Siguiendo, Ferni, ¿por qué un policía debería bajar del coche y comprobar estas tarjetas? Pues hombre, principalmente porque, como acabamos de comentarse un poquito por encima, es el control de los estacionamientos en vía urbana es nuestro, o sea, es de policía local, ¿vale? Entonces los policías locales tenemos que controlar, ¿vale? Eso como competencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego porque el colectivo lo demanda. Vamos a ver, lo que no podemos tener son plazas, ¿vale?, de estacionamiento para que las usen personas que no tienen el derecho a ello, ¿vale? Al final, el colectivo de movilidad reducida es un colectivo muy de unas personas con una necesidad, ¿vale?, en los cuales ya tienen una merma física importante para que les otorguen ese tipo de documento, para que luego esas plazas impliquen que en vez de estacionar muy cerca de mi domicilio o muy próximo a mi lugar de trabajo, me coste desplazarme no sé, X metros, ¿vale? Que para ellos, a lo mejor lo que para una persona normal andar, no sé, 50 metros es nada, para ellos a lo mejor supone un gran esfuerzo. O supone que el acompañante vaya con una persona la cual tiene, pues eso, una movilidad reducida, va con muletas, un anciano, un invidente, no sé, es importante, yo creo que porque esa gente, ese colectivo, así para ellos es importante que tengan ese derecho siempre a usar las plazas sin que se lo obstaculice gente que al final no dejan de ser, pues eso, unos incívicos o por no llamar otro tipo de adjetivos, pero vamos. Exacto, o sea, empatizar con este colectivo, ¿no? Pues oye, para aquellas zonas que tienen destinadas, ya que ya tienen bastante con su situación, como para que encima un tercero lo esté ocupando de forma indebida. Exacto. Antes has comentado, ¿no? Has recalcado el tema de que puede haber pues un proceso administrativo o un proceso penal esta intervención. ¿Cuál sería ahí la diferencia? Pues bueno, a ver, nos podemos encontrar pues diferentes situaciones, ¿vale? Que serían pues como el nivel más básico, que serían el nivel administrativo, ¿no? Pues ¿qué podemos encontrarnos? Pues la típica, no sé, tarjeta caducada, ¿vale? Tarjeta está siendo caducada, el titular no la ha devuelto y funciona con ella, pues sería una infracción administrativa sin mayor trascendencia. Otra muy peculiar también que solemos encontrarnos, suele darse fotocopias, ¿vale? Reproducciones del documento, ¿vale? Que se encuentra en vigor, que todo está correcto, pero una reproducción no autoriza estacionar, ¿vale? Una fotocopia, ¿vale?, popularmente conocida así, no autoriza estacionar, ¿vale? Porque la propia normativa ya indica que el documento debe ser original, ¿vale?, estar en vigor y que el titular se encuentre en el lugar, ¿vale? O sea, con esos 3 requisitos, esos 3 pilares fundamentales, ¿vale?, para las tarjetas de estacionamiento, todo lo que se salga de ahí pues va a ser ya motivo de una infracción administrativa como mínimo. Entonces, ¿vale? Por ejemplo, encontramos un titular que tiene la tarjeta caducada haciendo un uso, se le ha pasado, no sé, un año, vamos a decir un año, por ejemplo. Entonces, ahí sería una infracción administrativa y se retiraría la tarjeta. Sí, a ver, la propia normativa sí lo indica también. La tarjeta una vez caducada, ¿vale? Si bien porque va a renovarla o si bien porque ha perdido quizás la condición de movilidad reducida, ¿vale? Porque no nos equivoquemos, hay personas cuya movilidad reducida es reversible, es temporal, ¿vale? Por causa de enfermedad, por causa de algún tipo de lesión, operación, en la cual le otorgan una discapacidad y una movilidad reducida, pero no tiene por qué ser de por vida, no tiene por qué ser permanente, ¿vale? Entonces su tarjeta va a ir vinculada a esa movilidad reducida, ¿vale? A esa discapacidad que le han otorgado durante un tiempo. Luego hay otra gente también, ¿vale? Luego digamos que
hay gente que a lo mejor aproximadamente sobre los años 2010, 2011 le otorgaron una tarjeta, ¿vale? 2009, y los requisitos para obtenerla eran un poco más laxos que en la actualidad, ¿vale? ¿Qué sucede? Que luego, pues ahora se exigen 7 puntos de movilidad reducida, tal, se siguen unas condiciones que antes no se exigían no eran tan severas. Estas personas ya no tienen movilidad reducida a los efectos de la tarjeta de estacionamiento, ¿vale? Y, por ende, han perdido el derecho, o sea, si van a renovar ya no tienen derecho a una nueva tarjeta, ¿vale? Ellos tendrán su discapacidad, tendrán lo que sea, pero lo que es la movilidad reducida quizás la hayan perdido. Entonces, mucha gente pues intenta seguir tirando un poquito con ella, aunque ya no tengan derecho a ella. Eso se suelen dar bastantes casos también en titulares que en su momento sí la obtuvieron de forma correcta, pero a fecha de hoy ya no tienen el derecho a tenerla. Sí, que eso es lo que decíamos antes, ¿no? Que personas que tienen o que han tenido este tipo de discapacidad, también hay que controlarlas para evitar también que hagan un uso fraudulento. Exacto. Luego, pues hombre, cada intervención en su mundo y todos somos personas. Hay personas quizás pues que se les pueda ver, no sé, persona que veas que mantiene aún la condición de movilidad reducida, porque además se le aprecia a mucha gente, por desgracia, pues físicamente se le ve la merma esta de movilidad, pues se le puede, pues bueno, orientar en el momento de, pues caballero, se le ha pasado esto, tiene que hacer estos trámites, tiene que entregar la tarjeta o la tarjeta se intervengo yo. No sé, se puede valorar en función de cada intervención, pero lo que marca la normativa es lo que es y ellos tienen la obligación de devolverla cuando ha caducado el documento, ¿vale? Y si van a renovar, también tendrían la obligación de entregar la antigua y cuando obtengan la nueva, ¿vale? Ya sea porque ha renovado por caducidad o por otros hechos que pueden darse, como sea un extravío, un deterioro o lo que fuere. Y entonces, esto sería materia administrativa y qué situaciones nos podemos encontrar que vayan más dedicadas a la vía penal. Pues dejando de lado la vía administrativa, que en muchos casos se corregirá o bien con el mero hecho de denuncia administrativa del Reglamento General de Circulación, al artículo 94, por el estacionamiento, o en el caso de que algunos ayuntamientos dispusieran de ordenanza municipal, en el caso de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y dispusieran de ordenanza municipal con un cuadro sancionador, pues si cupiera ahí algún tipo de infracción, pues se le podría también tramitar por ahí. En otras comunidades, si bien es cierto, por ejemplo, la competencia sancionadora a lo mejor va regulada a nivel comunidad autónoma por un decreto y no queda dependiendo de los municipios, ¿vale? Entonces se puede siempre pues encarar por ahí. Y en el apartado penal, como indicabas, ahí pues tenemos dos grandes grupos, ¿no? El primer grupo sería la falsedad como tal, ¿vale? El artículo 392, ¿vale? El que manipulara un documento o lo alterara en los datos esenciales, ¿vale? O creara uno, ¿vale? Creara un documento de apariencia similar a un documento genuino, ¿vale? Encontraríamos ese apartado por ahí. Y luego el gran desconocido, ¿vale? Y aunque ya lleva un tiempo con nosotros, pero es un poco el artículo un poco que aún sigue generando mucha polémica a la hora de ir a tramitar el atestado, la comparecencia y tal, es el artículo 400 bis, ¿vale? Es el último artículo del título de la falsedad documental, ¿vale? Este se introdujo, si no recuerdo mal de memoria, en 2010 y lo que viene a decir es que se considera el uso de un documento falso, ¿vale? El uso de un documento por personas que no estuvieran legitimadas para ello. ¿Vale? ¿Cuál es la traducción de esto, no? Así a bote pronto. Pues que si mi abuelo tiene una tarjeta de movilidad reducida y se encuentra en Castellón y yo me voy a Madrid un día a ver un concierto y me llevo la tarjeta de mi abuelo, ¿vale? Porque así aparco en la puerta del pabellón o en la puerta de, no sé, de donde vaya y tengo un acceso más rápido, y los compañeros detectan esa situación, pues puede derivar en un ilícito penal, ¿vale? Que es una falsedad, porque así viene descrito. Podría ser, si lo hubieran puesto en las usurpaciones, pues sería una usurpación, pero en este caso lo han tipificado como, en el Código Penal está tipificado como falsedad, aunque sí, el documento no esté alterado,
¿Vale? El documento que mucha gente, que muchas personas en esta situación, cuando se lo explican, dicen, pero si esto de hecho, dicen, no, es que si esto es una tontería, si esto no, ¿cómo va a ser un delito esto que acabo de hacer? Y además, mucha gente te dice, no, pues si lo he hecho habitualmente, si lo hago de normal, y nunca me han dicho nada. Claro, y entre que a veces el desconocimiento un poco de los compañeros o policial, ¿no? En general, y luego también la falta de conciencia de la gente y luego pues lo que dices tú, luego la gente así rápidamente piensa que los delitos son matar y robar. Si nos salimos de ahí ya nadie ha matado a nadie ni he robado nada. Entonces, yo no he matado a nadie. Bueno, ya, pero es que no, el Código Penal es muy extenso y no solo tiene el delito de matar y el delito de robar, tiene otros tantos, entre otros el que estamos tratando ahora. Pero sí, es mucha gente que queda sorprendida cuando le dices que vas a instruir diligencias y demás por estos hechos. Entonces se queda así como pensativo diciendo, hombre, tan mal lo he hecho. Pues sí, lo he hecho mal. Entonces, podríamos decir que la vía penal podríamos tener lo que has dicho antes, ¿no? Una persona que la fotocopia a color o una persona que a lo mejor que le ha vencido el plazo y lo que has dicho ya no tiene esa discapacidad y él mismo te altera la vigencia, ¿no? Te cambia la fecha. Sí. Y luego, pues esto, el hacer un uso indebido por una persona que no está autorizada, ¿no? Podríamos decir que sean las más características de... Sí, la más característica es, pues eso, sí, como acabas de resumir, es que me caduca la tarjeta, no la puedo renovar, altero la fecha. La tarjeta me la encuentro, quito el usuario, quito la fotografía del usuario genuino, original, y me pongo yo, por ejemplo, ¿vale? Que tú esa te suena de recientemente. Sí, esa me suena hace poco. A mí se me han dado algún caso de esos también. Tenemos esos dos, ¿vale? Tenemos la persona que crea una tarjeta de la nada con similitudes de las buenas, ¿vale? Y luego tenemos un último caso que se suele dar menos, pero a mí se me ha dado. Luego, si queréis, si quieres luego en la entrevista a última hora, en algún caso lo podemos exponer y tal, es expediciones fraudulentas de la tarjeta, ¿vale? Que se coja un soporte en blanco, genuino, ¿vale? Y esta persona, pues a través bien de algún funcionario corrupto o bien de algún otro método que pues no se sabe muy bien, pero cómo ha obtenido ese documento, hace uso de él, ¿vale? Yo me cojo un documento en blanco, una tarjeta, ¿vale? Y la voy usando. ¿Y cómo llega a hacer eso? Pues no sé, pues ya depende si está cumplimentada, si no, si han colaborado conmigo, si no. Pero vamos, eso sería el apartado de lo que serían las falsedades típicas como tal, ¿vale? Un pasaporte, un permiso de conducir que también nos hemos encontrado alguna vez. Exacto. Se pueden dar en cualquier documento, ¿vale? En este caso estamos tratando las tarjetas de estacionamiento, pero puede darse en cualquier documento. De hecho, recientemente los compañeros, ahora con el cierre perimetral, se dio delito de 400 bis, en este caso, por identificarse con un permiso de residencia de una persona que no era evidentemente el que lo portaba, ¿vale? En este caso, pues con las tarjetas pasa algo parecido. Si yo me encuentro una tarjeta, ¿vale? Con las tarjetas vamos a tener una casuística, para el 400 bis vamos a tener una casuística muy habitual, que es el titular fallecido, ¿vale? Esa es la más común. Es mi madre fallece, mi hermano fallece, mi primo fallece y yo que lo llevaba en el coche me apalanco la tarjeta y sigo usándola, ¿vale? Esa situación es muy común, ¿vale? Y esa es la que dices tú que se sorprenden cuando le dices que lo vas a llevar al juzgado, ¿vale? Y se quedan bastante sorprendidos. Esa es bastante habitual. Y luego hay un reducto de esta, menos habitual, pero también sucede, que son las tarjetas halladas. Tarjetas halladas o tarjetas en las cuales en un momento dado se apoderan de ella, hacen algún tipo de copia o no copia o la original y la usa un tercero, ¿vale? Yo he tenido varios casos de esos también, o hemos tenido con los compañeros. De hecho, pues eso, personas que acceden, pues se encuentra la tarjeta en la calle y en vez de devolverla al expedidor o a cualquier fuerza y cuerpo de seguridad, pues se dedican a usarla, ¿vale? La tarjeta en apariencia está bien. Tú la verías expuesta en el vehículo, en el salpicadero, en su anverso, ¿vale? La verías expuesta con todos los datos en vigor, documento original, y diría, vale, pues me voy a controlar el siguiente vehículo. Claro, ¿cómo se detectan esas? Que es importante también para ir un poco pues progresando y colaborando entre diferentes departamentos.
Pues es importante el tema de tener un acceso a un registro, ¿vale? Y luego hablaremos también del tema de los registros que Exacto. Vamos a encontrar también. Pues es importante, ¿vale? Eso, colaborar con, en este caso, el tema pues sería siguiente, pues si en los ayuntamientos aquí en la Comunidad Valenciana, como los ayuntamientos son los que expiden, pues nuestro ayuntamiento que menos que tener una colaboración con el Departamento de Bienestar Social o Servicios Sociales o como se le denomine, y tener un registro para poder comprobar esas incidencias, porque si yo la tarjeta la tengo en el registro como sustraída o extraviada, pues no puedo encontrarme esa tarjeta expuesta en un vehículo. Porque si la encuentro en un vehículo, una de dos, o la persona hizo una denuncia falsa para tener un duplicado y tener dos tarjetas buenas, que puede darse el caso, o es una persona que realmente la ha extraviado y un tercero se ha apropiado, ¿ya? Que también se han dado casos. Entonces, eso es lo que no podemos encontrar para tirar por la vía penal, ¿vale? Yo y los compañeros, como criterio, sí que procuramos la vía penal. En el caso del 400 bis, siempre procuramos guardarla para casos que se pueden demostrar muy bien, ¿vale? Que queden bien que quede de una forma rotunda que el titular no estaba allí. No estaba allí porque está muerto, evidentemente no puede estar. No estaba allí porque le han sustraído la tarjeta, vale, no puede estar también. Y, por último, queda a veces, pues eso, si podemos hacer alguna averiguación o colaboración con otra policía, yo tengo el vehículo aquí, tengo al conductor aquí, la tarjeta aquí, pero resulta que el titular lo acabo de ver estacionar y resulta que el titular está en Cheste, por ejemplo. Que esa te suena también un poquito, ¿eh? O está en Valencia o está donde sea, pues ese caso sí que podemos tirar por lo penal, porque en ese momento estamos viendo de forma directa que acaba de estacionar un vehículo con una tarjeta, con un conductor y el titular no está en el lugar, está en su casa. Este conductor está haciendo un uso del documento no estando legitimado para ello. Nada sería solicitar una colaboración, contactar con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de esa zona y decirle, oye, mira, tengo esto, creo que me está engañando, podéis ir, tocar al timbre y certificar que realmente está esa persona ahí. Si te dicen que sí, solicitas el informe, se adjuntaría en este caso a las diligencias y ya luego el juzgado determinaría. Exacto, pero le estamos ya dando no damos una prueba más, un indicio más. Claro, ¿no? Y no generamos esa duda que se puede generar luego en sede judicial, ¿vale? De no, sí que estaba, no, es que ha venido a dejarlo y ahora se ha ido con no sé quién. No, es que es imposible porque tú acabas de llegar. Exacto, además, y luego de aquí a allí hay media hora en coche y esa persona está aquí. Y si es un seguimiento un poquito que nos genera un poco de que nos hace sospechar de que puede haber algo raro y todos los días va al mismo lugar, al final lo tenemos claro. Quiero decir, es esperarse, es tirar la caña y pescar. Es decir, si vamos viendo que todos los días viene porque viene aquí a trabajar, pues al final va a resultar que solo hay que coordinarse con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de esa zona, ¿vale? O la Policía Local o Guardia Civil o Policía Nacional si nos pueden prestar esa colaboración, ¿vale? Y decir, oye, mira, pasaros por el domicilio y tal porque tengo esto, ¿vale? Mañana os podéis pasar, sí, vale, pues a tal hora tal. Pues hacerle la espera a la persona y ya está. Pero vamos, es así, o sea, es que hay que dejárselo muy claro al juzgado porque el juez y el fiscal para poder condenar tienen que tenerlo claro, no les podemos dar medias tintas. Exacto, ¿vale? Y luego lo que no he comentado, que se me ha olvidado, tanto en las infracciones administrativas como penales, ¿vale? La normativa, el decreto, ¿vale? Nos ampara a intervenir el documento y trasladarlo a la autoridad expedidora, ¿vale? Como bien he dicho, aquí en la Comunidad Valenciana son los ayuntamientos, pero en otras regiones puede ser otro tipo de entidad, ¿vale? En Castilla-La Mancha o en Andalucía son unas oficinas que hay en cada provincia, ¿vale? Que son una especie de dependencia de la Consejería de Bienestar Social de allí, con su denominación, y ellos expiden, ¿vale? Ellos expiden el documento. Allí va, digamos que más centralizado. Aquí va más descentralizado a los municipios y allí, por ejemplo, va por unos entes provinciales. Entonces, pues se le enviaría allí o se le enviaría aquí y ellos ya optarán por, si tienen competencia sancionadora, pues por suspenderle la tarjeta un tiempo o lo que la normativa pues tenga bien. Luego también, entonces, sería recomendable que aquellos compañeros que nos estén escuchando ahora y que le haya generado curiosidad, también que primero previamente se miren la normativa al respecto de su comunidad para saber cómo proceder en estos casos. Sí, porque, a ver, aunque la normativa
tiene dos bases fundamentales, ¿no? Que es una recomendación de la Unión Europea, que ya tiene unos añitos, del 98, la 376, ¿vale? Que es la que nos da este formato azul que vemos ahora en la tarjeta, ¿vale? Este formato azul que vemos, aunque sean diferentes municipios de diferente comunidad autónoma o incluso de diferente país de la Unión Europea, vemos que tiene una base azul con el pictograma a un lado, con las estrellas y los países de las estrellas de la Unión Europea y tal por el otro, ¿vale? Eso nos lo marca esa recomendación, ¿vale? Y luego tenemos un Real Decreto del 2014, el 1056, ¿vale? Que fue, digamos, un poquito la base para juntar y aunar criterios a la hora de las expediciones de las tarjetas y demás. Si bien es cierto que este Real Decreto fue un poco tumbado en su mayoría por una sentencia constitucional, por una historia de competencias, de sanidad y tráfico y tal, pero vamos, que no vamos a entrar en esos detalles que no tampoco son de gran interés, a raíz de él, la mayoría de comunidades autónomas sacaron su propio decreto, ¿vale? Que si nos leyéramos la normativa, pues veríamos que casi todos son iguales con la salvedad de la vigencia, ¿vale? Sí que es verdad que cada comunidad autónoma ha tirado por una vigencia, ¿vale? En función de pues los criterios que ellos hayan optado, ¿vale? Si bien es cierto, aquí en la Comunidad Valenciana, para menores de 18 años, las tarjetas son expedidas máximo 5 años y para mayores de 18 años son expedidas máximo 10 años, ¿vale? Salvo unas provisionales que hay, ¿vale? Que nacieron a raíz del Real Decreto este, ¿vale? Por causas humanitarias, que puede demorarse la declaración a las personas, puede demorarse la declaración de movilidad reducida, pero con una enfermedad grave o lo que sea, pues se le podría otorgar una provisional de un año prorrogable por otro año. Pero bueno, como norma general, serían 10 años, ¿vale? Para los mayores de los adultos y 5 años para los menores de edad, ¿vale? Por ejemplo, otras comunidades tienen otras. Eso es una comunidad valenciana. En la comunidad, en Andalucía, por ejemplo, tienen como un baremo de edad. Y a los mayores de 80 se les dan máximo 2 años. De 70 a 80, hablo de memoria, pero de 80 máximo 5 años. E inferiores a eso, máximo 10 años. Sí, como el permiso de conducir, ¿no? Que dependiendo de la edad, te los piden un tiempo. Lo hicieron un poco así. Y me parece un criterio muy acertado, porque sí que es verdad que tú, a una persona de avanzada edad, de unos 80 años, que por desgracia, pero la vida es así, la esperanza de vida que tiene no es muy alta, arrearle un documento de una vigencia de 10 años, pues genera pues eso, picardía, picaresca. Luego lo lleva quien no lo tiene que llevar porque el documento sigue estando en vigor y yo me lucro de él, ¿vale? Es así, o sea, pero bueno, son criterios que han adoptado las diferentes comunidades autónomas y eso es lo que hay. No, ahí no podemos hacer nada. Ya tenemos que estar al amparo de lo que dice la normativa y ya está. Un matiz. Has dicho antes que se tiene que remitir al órgano que lo expide, pero si fuera vía penal, se debería remitir al juzgado. Como prueba, nosotros, sí, exacto. Cuando vía penal, evidentemente, nosotros llevamos un acta modelo, ¿vale? Que cualquier policía, pues tenemos un acta de intervención de lo que sea, pues bueno, la adaptamos un poquito en su momento, cuando estábamos en la unidad de barrios, ahí la adaptamos a la intervención del documento en cuestión, de las tarjetas de estacionamiento, ¿vale? Y cada vez que, ya sea administrativamente o penal, pues levantamos este acta. Levantamos, tenemos un cuadro de situaciones, un casillero de situaciones, tarjeta caducada, tarjeta reproducción a color, autorización indebida, lo que sea, ¿vale? No sé, persona que ha perdido, no sé, hay un cuadro ahí, pero los más usuarios pues sería pues no original, tarjeta caducada y demás. ¿Vale? Entonces se guarda la filiación, vehículo, zona de donde estaba la tarjeta y la intervención y si coincide o no la persona con el que realmente portaba la tarjeta, ¿vale? En el caso nosotros lo que hacemos, en el caso de cuando tramitamos por vía penal, solemos mandar una copia, ¿vale? A el negociado que las expida, ¿vale? Normalmente suele ser de los departamentos de bienestar social. Le mandamos una copia yo le mando un reportaje fotográfico o el compañero o quien esté conmigo, le mandamos el acta y el anverso y reverso, ¿vale? Del documento, ¿vale? Para que tengan conocimiento que esa tarjeta se ha intervenido por esta policía y no van a recibir el documento porque está en vía penal, ¿vale? Y ya está.
Es así, o sea, hay que comunicarse también porque si no ellos pensarán que la tarjeta sigue estando ahí o incluso podría ir la persona a pedir un duplicado porque la ha extraviado y realmente pues no la ha extraviado, se la ha intervenido la policía por un presunto hecho delictivo. Pues comunicarlo al órgano que lo has pedido y se le informa que está en un proceso en vía judicial, ¿vale? Exacto. También es bueno, no lo comenta antes, pero bueno, ahora como ha vuelto el tema del órgano, ¿vale? Cuando intervengamos por ejemplo, un documento y sobre todo cuando no es original, ¿vale? Cuando no es original o tiene visos de estar manipulado o es una fotocopia, ¿vale? Vamos a llamarle fotocopia. Sí que es bueno cotejar la identidad o los datos que nos vienen en este documento con el expedidor, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo intervengo un documento ahora, ¿vale? Y tengo indicios de que esto parece manipulado, pues si parece o no parece, pues lo podemos cotejar con el expedidor y nos dirá realmente si coinciden los datos o no. Y luego, también nos puede decir, en este caso, si la persona ha fallecido o no, si fuera menester o fuera preceptivo para las diligencias. Y también muchas veces es interesante porque hay alteración del documento en el cual el anverso va a ser original, está en vigor, es el número de registro 600 del Ayuntamiento de Torrent, ¿vale? Pero resulta que en el reverso, en vez de estar el señor X, está la señora Y, por ejemplo. ¿Vale? Pues nosotros tuvimos un caso. Son relevantes. Claro, sí. A ver, sobre todo cuando se intervengan documentos que no son originales, es interesante hacer consulta siempre que tengamos también un fundamento. Es decir, tampoco podemos hacer consultas a gogo, pero siempre que haya. Ostras, esto no me acaba ni de convencer. No me acaba de convencer. Veo aquí algo raro. No. Eso que te quedas con la mosqueta de la oreja, vamos a decir, pues vamos a hacer una consulta. De hecho, nosotros, como caso práctico, por adelantarme un poquito, en junio del año pasado, creo que fue junio, ¿vale? Con un compañero, pues bueno, controlando un estacionamiento. Oye, es una tarjeta de Valencia, no es original, es una reproducción a color, tal. Vale, una fotocopia. Vale, y en eso se persona la conductora. No, es de mi marido, de mi pareja, tal, no sé qué. Ostras, ¿su pareja? Bueno, a ver, ¿y dónde está? No está, tal, está en Aldaya. Uy, mal empezamos ya. Está en Aldaya, bueno, era una chica de mediana edad, una chica joven, la pareja también, ¿no? El que figuraba en la tarjeta. Pero la tarjeta no me gustaba. Además, hubo una cosa curiosa, y es que la firma, por ejemplo, ella llevaba el permiso de conducir de esta persona. Y la firma no coincidía con la que aparecía en la tarjeta, ¿vale? El titular era el mismo, la fotografía era el mismo, pero la firma ya no encajaba. Pues bueno, pues un dato, un indicio más. Pues bueno, se hizo consulta en este caso a la oficina, a la OMAD, a Valencia, ¿vale? Y contestaron, los compañeros de allí trabajan muy, muy bien y enseguida contestan y primero, si hace falta, te lo facilitan por telefónicamente o lo que sea, por si te sirve para iniciar las actuaciones, y luego pues te lo pasan por escrito. Y evidentemente la tarjeta pertenecía a una mujer, no era esa persona, era pues eso, un falsario. Había extraviada, ¿no? La habían cogido de un tercero y la habían puesto los datos. Exacto, y se había apoderado de ella en un momento dado por lo que fuera y habían aprovechado para alterar todo el documento, ¿vale? Todo el documento en su reverso, ¿vale? Y aparecer ahí él, pues nada, pues en el juzgado ya le llamarán y le explicarán las consecuencias que tiene este hecho. Exacto. Entonces podemos entender que estas tarjetas tienen la condición de documento público, documento oficial, ¿no? Sería, ¿no? Sí, porque además así viene en la definición de documento del Código Penal, es un poco más amplia, ¿no? Es cualquier soporte que incorpore unos datos y tal. Pero si nos fuéramos al Código Civil, ¿vale? Pues es el documento que está expedido por un funcionario en el desempeño de sus labores y demás, tiene consideración de documento público o documento oficial. Al final, la diferencia entre uno y otro es muy difusa, no llega
No llega hasta documento público o documento oficial, es prácticamente lo mismo. No hay una gran diferencia entre ellos, entre esas dos denominaciones. O sea, que a la hora de proceder penalmente no hay ningún inconveniente. Lo único que influiría a nosotros, no. Penalmente, a nosotros, por ejemplo, lo único que nos influye para el fiscal y para la jueza a la hora de tipificar el delito, ¿vale? En el caso de las fotocopias no cotejadas, ¿vale? Y no alteradas, ¿vale? Si yo cojo un documento, hago una reproducción, una copia, y yo lo altero, ¿vale? Como es el caso que acabo de comentar, eso es un documento falso íntegro, ¿vale? Yo he creado un documento. Pero si yo cojo fotocopio, ¿vale? Por hablar así más práctico, fotocopio una tarjeta de mi abuelo que ha fallecido y la uso yo, ¿vale? Ese documento, al final, es una reproducción fiel, sin alterar, del documento original, ¿vale? Pero no tendría la categoría de documento público. Sería un documento privado, ¿vale? No está autenticado, no está... Eso influye a la pena, ¿vale? Sería tratado en otro artículo y disminuiría un poco lo que es la pena. Pero vamos, a efectos policiales a nosotros no nos atañe, ¿vale? Eso ya es para tipificaciones del juzgado y la fiscalía y demás, y sobre todo se repercute en la pena. La pena sería inferior y tal, pero bueno, para nosotros es un delito de falsedad documental. Vale, entonces, ¿y estas tarjetas suelen llevar o tienen medidas de seguridad? Pues bueno, ahí va a variar un poquito dependiendo de la zona o expedidora, o sea, cuando hablamos de la zona vamos a matizar mejor, de comunidad autónoma o incluso de país. Vamos a ver, actualmente el documento de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Viene regulado, apareció en 2016, ¿vale? A través del decreto, del 72. En este caso, por ejemplo, incorpora un holograma, ¿vale? Ya un plastificado, un holograma, ¿vale? Un parche holográfico que deja de ser una especie de adhesivo sobre el documento de papel, el cual, pues según incida la luz, varía las tonalidades de tal. Del color, ¿vale? Del parche holográfico. La nuestra no incorpora mucho más. En el reverso o anverso, dependiendo cómo la monte el funcionario, incorpora un braille, ¿vale? El laminado de plástico tiene un pequeño relieve que sería un braille, ¿vale? Para el idioma de los invidentes. Y poco más, podríamos decir, como medida de seguridad al uso. Por ejemplo, decir a lo mejor el sello, ¿no? Que le ponen, que suele estar ahí cogido con sello la foto húmedo, y dependiendo. Tal. Por ejemplo, la normativa no lo marca. Nosotros a nuestro departamento de bienestar social hicimos hincapié en que sellara la foto para evitar manipulaciones con un sello húmedo, y en el anverso le pusiera también un sello húmedo, y es otra garantía de que el documento pues es otra medida de seguridad, es muy básica, pero ahí está. ¿Vale? Sí, el holograma, en otras comunidades. Con el tema del holograma, si se han hecho una fotocopia, si le reflejas con la linterna que sueles llevar, enseguida se ve si es un holograma original o si es una fotocopia. Sí, porque, exacto, es una forma muy rápida de comprobarlo. Si nos genera dudas, porque a lo mejor nuestro ojo aún no está entrenado para poder discriminar si una tarjeta es original y lleva su holograma, su parche holográfico ahí, o está simulado o está impreso, pues... si le alumbramos con la linterna, le incidimos desde diferentes ángulos, veremos cómo la luz incide y se produce una difracción ahí que variará la tonalidad de colores. Si no lo hace, nos encontramos ante una reproducción a color, una fotocopia, ¿vale? Hay hologramas que se ven mejor que otros, pero la mayoría, de la forma que has dicho, Carlos, no hay vuelta de hoja. O sea, podemos ya enseguida diferenciar si eso no es. El problema lo teníamos en las anteriores, el modelo anterior, que apenas habían modelos con holograma, ¿vale? Solo algunos ayuntamientos a título propio, como bien podía ser el mío, Valencia, Mislata, Sagunt, Manises y alguno más habían introducido el holograma como medida de seguridad, ¿vale? Pero no estaba obligado la normativa, la orden antigua que regulaba en la Comunidad Valenciana, que era la de 2001, no introducía esta medida de seguridad. Introducía el plastificado, el sello y tal, pero no el holograma. Bueno, los ayuntamientos pues fueron, digamos, protegiéndose de este mal uso con el holograma. Vale, en otras comunidades autónomas sí que es verdad, o incluso en otros países, las medidas de seguridad que incorpora el documento pues son mayores, ¿vale? Incorporan microtextos, incorporan marca de agua, reacciona a la luz, tintas fluorescentes que reaccionan a la luz ultravioleta, ¿vale? Pero ya te digo, y hay comunidades que siguen sin holograma, por ejemplo. Galicia
es una de ellas, es muy dispar. Galicia es una cosa muy errática a la hora de expedir. Cada ayuntamiento expide de una forma un poco rara, con holograma, sin holograma, con así, asá. Es bastante extraña. Podemos decir que no está unificado, ¿vale? La hora de expedir, si tiene o no medidas de seguridad, sino que va a depender también de muchos municipios. Pero luego, por ejemplo, tarjetas europeas o de terceros países, ¿serían válidas para estacionar aquí en España? Vale, eso es una buena pregunta. A ver, las tarjetas europeas de la Unión Europea, son válidas siempre y cuando cumplan el formato de la recomendación del 376/98, ¿vale? Que es el formato de nuestra tarjeta, ¿vale? El azul con el símbolo internacional de discapacidad a la izquierda, vista del anverso siempre, ¿eh? A la derecha, en este caso, vendrá la sigla del país, la nuestra viene en la ECO. Pues si es la francesa vendrá la Foxtrot y si es la de Islandia vendrá India Sierra, ¿vale? Con las estrellitas, los diferentes idiomas y demás. Si están en vigor, viene a ser lo mismo. Si están en vigor, su titular se encuentra en el lugar y está de forma visible y tal y es original, pues sirven para estacionar en cualquier lugar, ¿vale? ¿Cuáles nos van a generar un poco más de problema? Las que no son de la Unión Europea, ¿vale? O no son acordes al formato este que he comentado. Hace tiempo, ¿vale? Cuando ya estuvimos entrando bastante en materia, se elevó consulta tanto al Ministerio de Sanidad como a la Consellería de Bienestar Social, ¿vale? Aquí en la Comunidad Valenciana, y ambos organismos tuvieron el mismo criterio. Si las tarjetas son de terceros países, no sirven para estacionar en España. Y si la tarjeta no cumple lo dispuesto en la recomendación, el formato, digamos, ¿vale? Que todos conocemos, no sirve para estacionar en España, ¿vale? ¿El motivo? Por curiosidad, una tarjeta de un tercer país no sea válida en España, ¿lo motivaron? No, lo motivaron porque la normativa así lo contempla, porque está pensado, es una reciprocidad entre la Unión Europea, el estacionamiento, ¿vale? Son beneficios de la ciudadanía de la Unión. Vale. Igual que nuestro permiso es reconocido en toda la Unión Europea, el permiso de conducir, por ejemplo, o nuestro documento de identidad, sin necesidad de pasaporte, nos avala para transitar por toda la Unión Europea sin ningún problema, ¿vale? Pues en este caso se suma la reciprocidad de uso o reconocimiento de la validez de la tarjeta de estacionamiento de una movilidad reducida. La normativa sí que es verdad que no acaba de ser no matiza esto al 100%, por eso se le hizo la consulta y eso contestaron los organismos, ¿vale? También me consta que en la Comunidad de Madrid la consellería o consejería allí, creo que de transportes y tal, que es la que lleva este tema, también falló tienen el mismo criterio, ¿vale? También se elevó consulta por parte de algunos compañeros de allí y también se les trasladó el mismo criterio, no son válidas. Luego ya pues es lo que hemos hablado antes, un poquito ahí entra un poco la discrecionalidad un poquito de cada uno. Si nos encontramos ante un caso y veamos que la persona realmente lo requiere. Que ruedas y que realmente pues. Exacto. Un poco ahí hay un poquito de yo sí que siempre le digo a los compañeros cuando hemos hecho alguna formación y tal, un poquito de sensatez también, un poquito de sensatez, aunque la normativa diga esto. Andemos siempre un poquito también con pies de plomo, porque las personas a lo mejor son de otro país, vienen aquí convencidas que tal y se encuentran con un mogollón. Entonces, sobre todo los de zonas turísticas y tal, pues tienen que andar con un pelín más de ojo. Los de zonas metropolitanas, seguramente si tenemos un vehículo de estos, a lo mejor lo vemos un día y ya no lo vemos, que a lo mejor lo vemos porque es un residente allí. Pues si es un residente, hagamos indagaciones y expliquémosle o averiguemos cuál es la situación y qué podemos trasladar ahí o qué podemos hacer sin causar un perjuicio. Pero siempre estamos amparados por la normativa. Porque además los residentes, si no recuerdo mal, tienen la obligación de que sea expedida, o sea, digamos, viene una tercera persona de un país de la Unión Europea o que venga de otra comunidad, se tiene la obligación de que esa tarjeta sea expedida por allí donde vive. Pues, a ver, ahí es un poco curioso. Yo he indagado y tal y no he podido llegar a esa conclusión, ¿vale? No, la normativa que hay ahora mismo no veo que la obligación sea esa, ¿vale? Nos guste o no. Pero bueno, peor si cabe por hacer un símil con los permisos de conducir. Persona de Francia que vive en España y se sube a Francia, renueva y se vuelve a bajar con su permiso.
la obligación ahí sí que está recogida en el Reglamento General de Conductores y, sin embargo, luego denunciar. O sea, luego no es que no puedes denunciarlo porque no hay infracción sobre eso, por ejemplo. Aunque está recogido así esa obligatoriedad, luego en el cuadro de infracciones del Reglamento General de Conductores que facilita la Dirección General de Tráfico, yo no puedo denunciar a un francés que se ha ido a su casa, ha renovado su permiso de conducir en Francia y ha vuelto a venir aquí. ¿Por qué lo hacen? Pues bueno, pues por motivos diferentes. En este caso, pues la vigencia de Francia son 15 años. Por ejemplo, pues solo por eso, pues me voy a Francia y mientras aquí 15 años ya volveré. Claro, aquí renuevas 2, aquí son 10 y 10, pues allí son 15 y 15, pues te has dejado una renovación por el camino, ¿vale? Con lo que lleva, ahorro tasas, ahorro historias, ¿vale? Y luego otras cosas que pueden venir detrás que no es el tema a tratar, pero bueno. Entonces, con las tarjetas de estacionamiento pasa algo similar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor un belga, por ejemplo, las belgas nos podemos encontrar que son indefinidas, ¿vale? La normativa belga así lo dispone, ¿vale? Pues yo, señor belga, claro, ¿qué voy a hacer? ¿Tener una en España de 10 años y hacer todo el papeleo para convertirme aquí, que a lo mejor incluso la normativa española es más restrictiva y no me la van a otorgar? ¿O me voy a mi país un día o una semana, hago los trámites, renuevo y me vuelvo? ¿O no renuevo si es el caso de una indefinida? Pues así es lo que hay, nos podemos encontrar. Mientras esté en vigor, la persona sea la que es y sea original, volvemos a lo de siempre. Es sí, como... Su normativa lo recoge, ¿no? Lo de que sea definida, su normativa lo recoge. Porque aquí en España las permanentes sí que no se permiten. No, a ver, aquí cuando se adoptó el modelo actual, ¿vale? A raíz de la recomendación 98, ¿vale? Antiguamente, no sé si algún compañero veterano escucha la entrevista y demás, recordará. Los más jóvenes no lo habrán conocido, o los que entraran muy en el año 2000 a lo mejor aún. Pero bueno, de ahí para atrás existían las tarjetas de estacionamiento, eran blancas normalmente, el ayuntamiento pues ponía lo que quería, iba la matrícula del coche y demás. A partir de aquí ya se unificó el modelo, pero ¿qué pasó? Que muchos ayuntamientos, por mala praxis o desconocimiento, expedían las tarjetas indefinidas. Confundían ese indefinido de la movilidad, de la discapacidad de la persona, con la vigencia de la tarjeta. Y eso es un error. Es un error en tanto en cuanto, hablo de la Comunidad Valenciana por citar la norma anterior, la orden de 2001, ¿vale? Ya especificaba que la vigencia máxima eran 10 años. Pero nos podemos encontrar aún, de vez en cuando, tarjetas de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, indefinidas. No han existido nunca. O sea, es que no han existido nunca. O sea, no es que no han existido. Sí han existido porque las hemos visto, pero no han debido existir nunca, ni han sido de expedición correcta, porque la normativa nunca lo ha previsto. Entonces, ¿qué hacer con esas tarjetas? Pues va a depender un poquito. Si la persona se encuentra allí y podemos hacer alguna indagación y mantiene la movilidad reducida y demás, pues quizá haya que intervenir la tarjeta, remitirla a su ayuntamiento. A lo mejor no procede denuncia porque no es causa de esa persona, desconocía que no podía ser así, se le interviene la tarjeta y se envía a su ayuntamiento y en el pequeño informe o el acta y tal, oye, señores, esto no está correcto, háganle una expedida acorde a normativa, que son máximo 10 años, ¿vale? Podemos tener esa variante. Hay otra variante que también se me ha dado a mí, y es que hay ayuntamientos que, sabiendo que ese error se cometió, emplazaron a todos los usuarios a sustituirlas por una vigencia definida. Mucha gente se ha hecho, como decía mi madre, el longuis, ¿vale? Y ha dicho, ¡buah! Ahora tengo que ir yo allí a que me dé una... No. Yo me quedo con esta, que esta es de por vida. Pues no. Si podemos hacer esa gestión, esa averiguación, y resulta que esa persona, si fue emplazada a sustituir esa tarjeta por una vigencia definida y no lo ha hecho, yo procedería a denunciarle y amén de intervenirle la tarjeta. Y luego hay un tercer caso que también se nos puede dar, que es tarjeta indefinida y persona que ha pedido la condición, como les hablaba antes. Persona que tenía movilidad reducida o que en su momento no la tenía, pero se la otorgaron por las causas de expedición de esa época, ¿vale? Y a fecha de hoy nunca se lo hubieran otorgado porque carece de movilidad reducida y sigue usándola. Pues también se le levanta acta, se interviene el documento y se le procedería a levantar porque tiene denuncia. Porque no debe de usarla ni puede usarla. Él ha perdido no tiene movilidad reducida. Exacto. No tiene condición. Luego antes has dicho que hay bastantes limitaciones a la hora de comprobar registros de tarjetas de movilidad reducida. Entiendo que no hay un registro general,
¿O cómo A está ver, el proceso? en la Comunidad Valenciana, en 2017 se creó a través de una orden, ¿vale? Desarrollando el decreto, desarrollando el articulado del decreto del 72-2016, salió la orden, ¿vale? En junio de 2017 salió una orden que se tenía que crear un registro, ¿vale? Se creaba un registro en el cual constarían X datos, ¿vale? Entre ellos, pues los ayuntamientos facilitarían las tarjetas que tenía, las altas, las bajas, los motivos, bueno, una amalgama ahí de datos y tal que constan ahí. A fecha de hoy, yo no sé si alguien ha podido consultar el registro este, ¿vale? No lo conozco, yo tampoco lo he intentado, ¿eh? No quiero decir que no faciliten datos ni demás, pero yo a fecha de hoy también he de decir que no me ha hecho falta. ¿Por qué? Porque como los ayuntamientos siguen expidiendo, son un ente en este caso autónomo para expedir, aunque ahora el número, ¿vale? La numeración ahora ya no va. Antiguamente era una numeración que cada ayuntamiento disponía la que le parecía. A fecha de hoy, ¿vale? Va arreglada, ¿vale? En este caso va la CV, que es la normal, ¿vale? Tendríamos la provisional, que sería la PR, y tendríamos las de transporte colectivo, ¿vale? Que serían otras que estarían ahí, ¿vale? Luego viene el número INE de municipio, ¿vale? En el caso del mío es 46244, en el caso de otros pues será 03 no sé qué, el que sea, ¿vale? Va provincia y municipio, ¿vale? Los de, por ejemplo, Alicante creo que son 03 y luego el número que sea. Castellón, Sí, como si fuera el código postal, ¿no? Del municipio. Sí, pero no es el código postal, pero es el mismo que tenemos nosotros en el TIP, por ejemplo, ¿vale? En el número de identificación profesional, ¿vale? Pues el 46 que es de provincia y el número que le corresponde al municipio de la provincia. Y luego ya viene un número que te otorga Consellería, ¿vale? Tiene una numeración que te otorga Consellería y ya está. Vale, pues ahí está. ¿Qué pasa? Que como siguen expidiendo los municipios, pues yo cuando me he visto necesitado de algún dato, por suerte los municipios suelen responder bien. Yo la verdad es que tengo buenas experiencias con todos los ayuntamientos que he tratado. Las funcionarias o funcionarios que me han atendido me han facilitado datos sin ningún problema, han colaborado, incluso a veces han colaborado más de lo que yo le he pedido, incluso han ofrecido otra gestión. O sea que las cosas motivadas siempre están bien. Entonces, el registro autonómico, yo no llego a consultarlo. ¿Tiene acceso la policía? ¿Se contó con la policía para este registro autonómico? No. ¿Deberíamos tener acceso? Sí. Sí, porque nos facilita un mayor control. Nos facilita las posibles incidencias, los duplicados. Que una persona que se haga, claro, cualquier modificación. Claro, que una persona no disponga de tarjetas al mismo que uno de los motivos de ese registro, ¿vale? Es que una persona, por ejemplo, no viviera antes en Torrent y ahora se vivirá en Náquera, y en Náquera pide una tarjeta y en Torrent también y tenga 2 tarjetas, porque antes no había un control sobre esto. Sin embargo, ahora sí lo hay, porque en cuanto pida una en Náquera lo mandarán al registro a Consellería y Consellería que tiene una en Torrent, ¿vale? En Náquera no puedes pedirle ninguna porque en Torrent tiene una en vigor. Eso. Además que no tendría sentido. Lo único que hacen es intentar garantizar pues tener 2 tarjetas por motivos que sean, ¿no? Pero vamos, el registro está ahí. En otras comunidades también pues va a depender un poquito. Madrid sí que tiene un registro centralizado, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, y Madrid como ayuntamiento, que es un mastodonte, pues también tiene el suyo. Sin embargo, en otras comunidades autónomas no me constaría, menos las que he comentado, como puede ser Castilla-La Mancha o Andalucía, que llevan una gestión, digamos, ya de consellería, no la llevan los municipios. En el resto no sabría decir, pero no me consta que haya un registro unificado. Puede ser que lo haya, pero no recuerdo ya ahora así de memoria. Muy bien. Y cambiando de tercios, hemos hablado mucho del tema de diligencias, la vía penal, pero tú que tienes bastante experiencia y que te mueves en grupos que se dedican a esto también, ¿cómo proceden los juzgados cuando llega este tipo de diligencias? Pues bueno, a ver, por suerte, recientemente tenemos una sentencia del Tribunal Supremo, que no es poca cosa, ¿vale? Una sentencia del Tribunal Supremo que ya crea jurisprudencia y es el organismo máximo, ¿vale? Competente para estas cosas, salvo que hubiera algo que fuera constitucional, que no es el caso este, ¿vale? En la cual nos ha allanado un poco el terreno para el tema de, sobre todo, el 400 bis, ¿vale? El 400 bis
Ha costado mucho de ver, pero cuesta mucho de ver a compañeros, cuesta mucho de ver a otros cuerpos cuando vas a diligenciar. Luego, a costa de ver a jueces, a costa de ver pues a mucha gente, ¿vale? Porque y recordamos que el 400 bis era el de hacer un uso indebido por una persona que no está autorizada. Exacto. Recordando la información de ese artículo es esa, ¿vale? Así como la falsedad clara de alteración y manipulación siempre ha estado más fácil de ver, ¿vale? Este último, entre que era más novedoso, entre que la redacción del artículo en sí es un poco chocante para verlo así fácilmente, pues los juzgados ha habido de todo, ¿vale? Yo, en las experiencias que he tenido en mi partido judicial, han sido 50-50, aunque ahora van mejor, ¿vale? Pero bueno, al principio un juzgado no veía el ilícito, no veía cuando se daba esta situación, no lo veía, otro juzgado sí. Luego el juzgado que no lo veía, por suerte, se ha sumado al que sí y ya va todos para allá. Y luego, pues, si algún caso ha ido a los penales, pues bueno, el penal también pues ha respondido conforme le ha parecido, ¿vale? Algunos han dicho que sí que era delito, otros no, ¿vale? Pero lo bueno es que ahora, pues por suerte, pues si no me recuerdo, fue en noviembre, ¿vale? Salió la sentencia 577/2020, ¿vale? Del Supremo, en la cual nos matiza unas cosas muy importantes, ¿vale? Una de ellas fue la fotocopia, ¿vale? La fotocopia como documento, ¿vale? Que ya anteriores sentencias del Tribunal Supremo ya hacían hincapié en que ese tipo de documento, ¿vale? Que no es el original, pero reproduce al original, tiene bastante fuerza para que se dé el delito de falsedad documental, igualmente, ¿vale? Ese documento reproducido, pero no por el hecho de que una fotocopia sea una falsedad, eso quiero matizarlo, ¿vale? Que una fotocopia no es una falsedad, pero usar una fotocopia no estando legitimada para ello, ¿vale? Del documento original sí es una falsedad, ¿vale? Que no se confundan los compañeros, ¿vale? Porque fotocopiar un documento, ya sea el DNI, ya sea tal, eso no es una falsedad, es una reproducción de un documento. El uso que le demos a esa reproducción va a ser la que va a determinar si es una falsedad o no, ¿vale? Eso me gustaría que quede claro para que nadie se confunda. Pero vamos, entonces, en este caso, esta sentencia que apelaba pues a una intervención, ¿vale? En la cual una persona usa el documento de otra, ¿vale? Un delito 400 bis, ¿vale? Y además se da el caso de que es una reproducción a color del documento original, ¿vale? Sin estar alterado en nada. Simplemente hace el uso de ese documento. Pues bueno, al final, por suerte, el Tribunal Supremo nos ha dado la razón a todos los que pensábamos que era así, ¿vale? Ya sean fiscales, ya sean policías, ya sean quien fuera, y que hemos remado durante mucho tiempo, ¿vale? En contra de mucha gente que decía que eso no, que estábamos equivocados, que tal. Pues bueno, ahí tenéis el Tribunal Supremo que es la entidad máxima a la hora de poder valorar estas cosas. Y ya te digo, en ese caso, pues venía a ratificar eso, lo de la fotocopia como documento proclive para que se produzca el delito, y en este caso, más si cabe, para las tarjetas de estacionamiento, ¿vale? Porque la otra casuística que había anterior eran documentos de lo que fueran, ¿no? Ya fuera un permiso de conducir o un documento de identidad. Y luego, por otro lado, también muy importante, ¿vale? Esta sentencia matiza una cosa que también había ahí una negación, ¿vale? Por parte de los que no querían ver el delito, que era que no había un perjudicado como tal, ¿vale? Una persona física, ¿vale? Que tú en la intervención hubieras identificado como reclamante o como tal, ¿vale? Entonces, desde algunos compañeros de otros cuerpos o del propio cuerpo o incluso luego a nivel de audiencias provinciales se habían retroalimentado entre unos y otros y decían que no, que si no había un perjudicado, el mero hecho de causar un perjuicio al colectivo no era delito, ¿vale? Por suerte, la sentencia del Supremo dice que no, que el perjuicio se comete igual, ¿vale? Haya una persona o no, y por tanto está el delito ahí detrás, ¿vale? Hace referencia es muy importante a la colectividad, ¿no? De que se hace uso. Sí, ¿no? De exacto. Viene a explicar en términos jurídicos y un poco enrevesados, pero bueno, ya os digo, si os animáis a leer la sentencia. Sí, la pondremos haré referencia a la página donde se encuentra, la pondré en las notas del pie. Está muy bien, seguramente en el buscador Zendog la podemos encontrar así fácilmente. Sí, la juntaremos además, si no recuerdo más, es el fiscal el que la eleva hasta el Tribunal Supremo. Es el fiscal, y es el fiscal porque él
a ver, la fiscalía tiene el principio acusatorio, ¿no? Por decirlo de una forma. Y es él es el que ve el delito. Y cuando ve el delito, él es el que acusa y el juez es el que juzga y le otorga la pena acorde al delito que ha visto el fiscal o que el fiscal cree que ha cometido. Imagino en este caso, pues que el fiscal acusó, evidentemente, y el juzgado de tal, imaginámonos que el juzgado de instrucción la penal condenó. Se lo archivaría. Condenó, el penal condenó, llegó a la audiencia y la audiencia dijo que no era delito y el fiscal dijo, pues yo sigo pensando que es delito y voy a recurrir porque yo estoy en mis 13 que es delito. En este caso, la fiscalía, pues no es que ganó la partida, aquí no gana ni pierde nadie, lo único que pierde es el delincuente, ¿vale? Pero sí que es verdad que el hombre, no sé quién que sería fiscal, si sería hombre o mujer, me da igual, pero él o la fiscal pues se mantuvo en su criterio y peleó hasta el final y al final pues lo ha conseguido, ¿vale? Hasta antes de esta sentencia, ¿qué sucedía? Pues que había disparidad de criterios. La Audiencia Provincial de Madrid decía que no, la de Guipúzcoa decía que no, la de Valencia decía que sí, la de Barcelona decía que no, pero a lo mejor tenías una sentencia parecida, de los 3 magistrados de la audiencia, uno tenía el voto en contra que decía que sí que era delito, pero los otros 2 compañeros habían fallado que no. Por tanto, por mayoría, pues no era delito, pero había una muy curiosa, yo me leí hace tiempo, que eso, un magistrado salió, no condenaron, pero el magistrado en este caso, él insistía en que él veía el delito y hizo un alegato ahí, hizo una demostración de sus argumentos de por qué sí veía el delito, aunque sus compañeros en este caso, por mayoría, habían optado a que no fuera delito y se absolviera a la persona de esta pena. Pero bueno, ya te digo, es una sentencia muy interesante que aplana un poquito ya el terreno para los escépticos y negacionistas de este campo, ¿vale? Y es muy interesante. Hasta la época, pues bueno, ya te digo, íbamos tirando pues con diferentes sentencias de audiencias, diferentes sentencias, por ejemplo, de mis juzgados o de juzgados de otros compañeros que también habían visto el delito ya. Sí, porque antes normalmente, si no recuerdo mal, solían condenar, que además que incluso aunque tenga pena de prisión en estos casos, yo lo único que he visto han sido penas de multa, normalmente solían condenar cuando el titular de la tarjeta estaba fallecido y se hacía uso, o cuando la tarjeta había sido extraviada, o incluso en el caso que has dicho antes remoto, de que se hacía una comprobación de que el titular de la tarjeta, digamos, que estaba en otro municipio. Exacto. Esos son los casos que más cuestan por logística, ¿no? Porque tienes que implicar a otros compañeros que dispongan y qué tal, y que en ese momento se pueda hacer. Pero bueno, en el caso que comentas, sí, tanto para lo que son los fallecidos, ¿vale? Como para lo que serían las tarjetas extraviadas o sustraídas, pues eso, había disparidad de criterios, condenaba, no se condenaba, pero bueno, al final imagino que ya con la sentencia del Supremo, pues los juzgados poco a poco pues irán también documentándose, ¿vale? El juez que tenga dudas o el magistrado que tenga dudas y la fiscalía que tenga dudas, a lo mejor si buscan criterios en los buscadores y se encuentra esta sentencia, pues ya dirán, ostras, pues ahora sí. Si antes si tenía duda o no lo veía, pues ahora sí lo veo. Aunque ellos son un poco, ¿no? Tienen bastante autonomía, ¿no? Para hacer lo que ellos crean, pero bueno. Pero ya tienen un respaldo del Tribunal Supremo, en este caso la Sala Penal. Exacto. Y para terminar ya, Ferni, tu opinión respecto al tema de las tarjetas móviles reducidas después de tanto tiempo que llevas y tal. Y algún compañero dice, me ha llamado la atención, voy a bajarme el coche y lo voy a comprobar. ¿Qué le dirías a ese compañero? Pues bueno, lo principio es que va a tener intervenciones de lo más peculiares policialmente que se pueda encontrar. Y cuando digo esto, o sea, no va a dejar de asombrarse en cada intervención. Recientemente tuvimos una muy curiosa, pues nada, un vehículo estacionado en una zona de mi municipio, iba con una compañera en este caso, nos acercamos nos aproximamos a la tarjeta original, ¿vale? Tarjeta original, creo que era, pero aparece el conductor por ahí, sí, no, es que tal, es de mi padre, no sé qué, tal, vale, pero ¿su padre dónde está? No, mi padre está ahí en el abogado. ¿En el abogado? Sí, ahí en el despacho de abogados tal. Pues dígale que baje su padre o ahora subimos nosotros y comprobamos qué tal. Bueno, total, que mientras ya no sé por qué se aproximó, porque si estaba todo correcto no sabía qué tenía, pero bueno, nos levantó un poco suspicacia. Pues bueno, por lo que hablamos de la base de datos, comprobamos en nuestro registro municipal
¿vale? Y observamos que esta tarjeta, el titular ha fallecido. ¿Vale? El titular había fallecido. Y el conductor, que era el hijo, estaba diciendo que estaba ahí. Bueno, pues nada. Bueno, caballero, entonces, sí, mi padre está arriba en el abogado, vamos para allá. Bueno, pues vamos para allá, a ver. Sube la compañera y nada, y tocan a la puerta, hay un despacho de abogados, aparece ahí un señor. Rafa, dile a mi padre que salga, no, tu padre se ha marchado ya. Y ya la compañera, bueno, ya no sabía si reírse o llorar o yo no sé, y le dice, mire, ya está bien de pantomimas aquí, de historias, su padre está fallecido, es que nos está haciendo aquí perder el tiempo. El hombre se derrumbó, el abogado, y se puso rojo como un tomate, se metió para adentro, y yo creo que ya no quiso saber nada más, y así, pues, y ya te digo, y una detrás de otra, sobre todo cuando son fallecidos, las excusas que ponen y tal son muy variopintas y muy peculiares, y hay veces que dicen, no salgo, me asombro lo que me está diciendo. Y te puedes encontrar casos muy raros. Nosotros tuvimos uno también muy peculiar, que fue... Hay dos muy peculiares, así como anecdótico, para que vean los compañeros. Uno fue una tarjeta... Todo fue motivado por una fotocopia, ¿vale? Retiramos un vehículo, vienen las personas a recogerlo, allí se presenta una con silla de ruedas, tal, ostras, la mujer, tal. Vale, pues sí, nos cuentan una historia, bueno, una película del coche, del cambio de nombre. Sí, pero déjeme la tarjeta, por favor. Con la tarjeta y en el reverso aparecía una anciana, pero cuando hablamos de una anciana es una anciana, y la persona que había venido allí era de unos 60 años. Oiga, pero esta no es usted, señora. No, es mi suegra. ¿Y su suegra dónde está? Bueno, es que... Bueno, la suegra había fallecido. Vale, bien, vamos bien. Vale, pues vamos a casa, recogemos la original también y tal. Bueno, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que no es que la suegra hubiera fallecido, es que falleció antes de pedir la expedición de la tarjeta. ¿Hostia? Falsificaron la firma de la difunta y solicitaron la tarjeta. O sea, nosotros hubo un momento que pensamos que la suegra, porque cuando nos dijo la fecha, era previa a la expedición de la tarjeta, ¿no? Y digo, pues ya está claro, la señora mayor ha fallecido, estos caraduras han ido, han recogido la tarjeta sin decir que nada, que ha fallecido, y se la han apalancado. ¿Vale? Hablando en plata, pero no. La historia fue que la persona fallece, estas personas cogen, aún así, a sabiendas, solicitan la expedición de la tarjeta de persona para personas con movilidad reducida, la solicitan, falsifican evidentemente la firma de la difunta, porque la difunta ya estaba donde tenía que estar, ¿vale? Y claro, luego hicieron uso de ella. Pues dices, bueno, esto es que es asombroso, porque ya dices, aquí la sinvergüencería de la gente no tiene límites. Sí, que la gente que nos está escuchando dirá, ¿y cómo es posible que falsifique las firmas y tuvo que rellenar los documentos? Eso también es verdad, porque servicios sociales, muchas veces tú vas allí y están servicios sociales de buena fe, viene el familiar y dice, no, me la llevo a casa y que la firme, y cuando la firme te la traigo, ¿vale? Eso es. Así es, tal cual lo acaba de comentar, ¿vale? Servicios sociales, pues se les junta muchas veces personas con, pues, ancianos, a lo mejor encamados y demás, que por los compañeros del departamento, por buena fe y por no hacer mover a un anciano, a lo mejor, o una persona que esté malita, ¿vale? Muy, muy enferma, del domicilio allí para firmar un papel y tal, pues hacen lo que tú has comentado, le firman en representación de, o por orden de, o se llevan el documento a casa, lo firma la persona y vuelven para acabar el trámite y demás. ¿Vale? Entonces, así es. Se puede dar ese caso y por perfectamente como tal cual lo has descrito. Y luego también tuvimos un caso muy peculiar de una persona, ¿vale?, que se aprovechó de que su pareja estaba en ese momento trabajando en el ayuntamiento, en el departamento correspondiente, ¿vale?, y se lucró de ello para obtener una tarjeta, ¿vale? En este caso también nos llamó la atención, estábamos en una intervención de lo más normal, mi compañero y yo, ¿vale? Y al compañero, a mí no recuerdo a quién, nos llama la atención el vehículo aquel estacionando en una zona reservada. Le digo, oye, cuando acabemos ahí vamos a ir para allá, porque este no tendrá tarjeta, porque es una persona que se le veía muy, muy ágil descargando las cosas del maletero. Nos aproximamos y mientras estábamos allí alrededor del vehículo comprobando y demás, se personó, no, yo ya sí, no, ya me voy, está caducada, no está caducada, caballero, está en vigor.
No, si yo... No, pero vamos a ver, que nos deje la tarjeta a ver. Total, que nos deja la tarjeta y claro, ¿qué pasa? Que la comprobamos y la persona no presenta evidentemente movilidad reducida. No lo he comentado antes, pero aparte de la tarjeta de estacionamiento, desde 2010-2011 se expide un documento pequeñito en formato tarjeta, como nuestro documento de identidad o nuestro DNI, que es la tarjeta, ¿vale?, de personas con discapacidad. Actualmente se llama personas con diversidad funcional, ¿vale?, en la Comunidad Valenciana, personas con diversidad funcional. Lo expide la Consellería, ¿vale? Y es un documento en el cual constan los datos del titular, si tiene o no movilidad reducida, el grado de minusvalía y si tiene una dependencia de tercera persona, ¿vale? Son parecidas a la SIC. Sí, es un documento similar, ¿vale? Sí que es verdad que cada vez lo hacen un poquito, no sé por qué, con menor calidad. A ver, empezaron bien y han ido a peor, pero bueno, eso es otra cosa. Y constan estos datos, ¿vale? Estos 3 datos, ¿vale? Cualquier persona que a cualquier compañero le suscite dudas de que sea una persona que tenga una minusvalía y ya más si cabe que tenga movilidad reducida, ¿vale?, debe de pedir este documento y este documento lo debe de tener, ¿vale? Si no tiene ese documento porque el expediente que tiene es anterior a 2010 aproximadamente, tendrá un informe de Consellería, ¿vale? Presentará un informe, unas hojas, ¿vale?, con la documentación. Pero casi todo el mundo ya, que es posterior a 2010, se les pide esta tarjeta, ¿vale? Y ahí es donde pone si es validez permanente o temporal, por ejemplo, ¿vale? En el caso de que tal. Cada comunidad autónoma tiene su modelo, también os digo, y incluso cada país tiene el suyo, ¿vale? Pero bueno, el nuestro es este, ¿vale? El actual modelo, el título es Personas amb Diversitat Funcional. El anterior era Personas con Discapacidad y ahí viene si tiene o no movilidad reducida. Bueno, pues se le requiere este documento porque él figura en el reverso del documento, como el titular dice que no lo tiene, que tal. Y nada, al final en el registro aparecía otra afiliación con ese número, lo comprobamos varias veces por si hay un error de transcripción y tal. Y comprobamos que esta afiliación no tuviera asignada otra tarjeta, pues nada, no. Y al final el hombre, pues le apretamos un poquito, por decirlo de alguna forma, y se derrumbó. Es que a mí me la dieron. ¿Cómo que se la dieron? Sí, me la dieron. ¿Cómo que se la dio quién? No, una pareja que tenía que trabajaba en el ayuntamiento en este departamento. Ostras. Pues nada, pues lo que hablábamos, ese documento es un documento falso por expedición fraudulenta, ¿vale? Se intervino, se puso a disposición judicial y evidentemente si el juzgado pudo, ¿vale? Porque la persona en cuestión que facilitó el documento ya no residía en nuestro municipio ni tan siquiera en la Comunidad Valenciana, pues, pero sí estaba en España, supuestamente, pues se le notificaría el tema para su detención y la correspondiente investigación por en este caso ella, por un delito del 390, que es el de los funcionarios que cometen la falsedad. ¿Vale? Si bien cabe, este hombre se les pediría por el 392, ¿vale? Que es el de para las personas en común. A esta persona que facilitó el documento, ¿vale? No es que lo facilitó, es que lo facilitó y lo cumplimentó, ¿vale? Lo expidió. Pues esta persona se le enjuiciaría por el 390, que tiene unas penas un pelín más superiores a lo que viene descrito para el resto de los comunes. Pues nada, Ferni, la verdad que es un tema bastante interesante que recomendamos a los compañeros que si les llama la atención que no se van a aburrir tampoco. No. Y nada, y con nosotros has dado formación. En el futuro, ahora cuando vuelvas un poquito más a normalidad, volverás a estar con nosotros. Y volveremos a la carga. Exacto. Ahora cuando lo permita la situación, ¿vale? Porque ahora es un poco peculiar y anecdótica, pero bueno, ahora cuando todo se calme, pues ya volveremos un poquito a la carga. Ahí estaremos para lo que necesiten los compañeros y ayudar en lo que se pueda. Exacto, y seguro que yo sé por experiencia propia que eres bastante accesible, que siempre tienes información cuando tengo cualquier duda. Y por parte de ITEPOL, muchas gracias por tus conocimientos y querer transmitirlos. Nada, como siempre a vosotros, un placer siempre estar con vosotros, colaborando y como alumno, que también asisto cuando puedo y el tiempo lo permite. Exacto. Y la vida familiar. Y nada, pues eso, animo a los compañeros a que no tengan miedo, ¿vale? Que son intervenciones que poco a poco se vayan soltando y si tienen ocasión, pues pueden venir a alguna formación, pues ya sea mía o de algún otro compañero que imparta la materia, pues que no pierdan la ocasión, que ya digo, como policialmente le va a dar intervenciones muy, muy satisfactorias y muy peculiares también. Exacto.
de gente que le entran cógeras repentinas a la hora de llegar al coche y cosas así muy, muy peculiares. La verdad es que sí. Pues nada, Ferni, un abrazo, nos vemos. Otro Muchas para gracias. vosotros. Venga, gracias, hasta luego. Podcast Itepol.